El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Bienvenidos a En Línea con Dios, este regalo que Dios nos da a través de este medio para reflexionar en su palabra. Hoy vamos a estar escuchando un mensaje que tiene relación con lo siguiente. Cuando meditamos en el nacimiento, el crecimiento de Jesús, especialmente en sus primeros años, lo vinculamos especialmente con la persona de María, que por cierto fue una mujer elegida, favorecida por Dios para traer al mundo a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesús. Pero hay alguien que también tuvo una importantísima responsabilidad de nada más ni nada menos ser el padre legal y terrenal de Jesús. Es José, quien en un principio, cuando María le da la noticia, ellos comprometidos ya a pasos de casarse, le da esta noticia de la aparición del ángel y diciéndole que ella concebiría del Espíritu Santo. Para José fue una notición difícil de enfrentar. Tuvo que el Señor también tratar con la vida de este varón que tuvo una importantísima responsabilidad: ser el Padre legal y terrenal de nuestro amado Señor Jesús. No se mueva de ahí, quédese con nosotros y escuche la primera parte de este mensaje titulado Jesús, María y José. Mateo capítulo 1, versículo 24. Y Juan capítulo 6, versículo 42. Juan capítulo 6, versículo 42 y Mateo capítulo 1, versículo 24. Mantenga ahí su Biblia, porque estas porciones bíblicas nos van a servir para reflexionar algunos minutos en la palabra del Señor. Cuando meditamos, cuando escudriñamos la Escritura, nos encontramos de que hay diversos personajes bíblicos que han quedado ahí plasmados con nombres. Hay muchísimas personas que son protagonistas de tantas historias en las Sagradas Escrituras que para hoy día nosotros son una bendición poder aprender de sus historias. Tenemos historias que son dignas de imitar, ¿no es cierto? Muchísimas historias bíblicas, hombres y mujeres que son un verdadero ejemplo para nosotros hoy. Y también tenemos personajes bíblicos que son ejemplos al revés, que nos enseñan lo que no tenemos que hacer. Alguien dijo, y me gusta mucho esta frase, dijo que el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de otro. O sea, que es como un escaloncito más arriba, ver los errores de otros y aprender. Y sabe que la Biblia tiene ejemplos maravillosos para imitar, como le decía. Pero también, como es el caso de David, del rey David, encontramos que tiene muchas cosas que nosotros tenemos que imitar, su pasión, su amor por el Señor. Pero David, la Biblia no oculta lo que fueron sus errores. Entonces, eso quedó ahí en la Biblia para que usted y yo no cometamos esos errores. Y cuando se habla de Jesucristo,
nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, generalmente lo vinculamos y lo relacionamos con María, ¿no es cierto? E incluso por ahí, una de las religiones más importantes del mundo tiene hasta una veneración a María, una mujer que sin duda fue un instrumento de Dios. Una mujer que tuvo esa responsabilidad, que no fue fácil. Porque una cosa es leerlo, estudiarlo, pero otra cosa es vivirlo. Ella lo vivió. Ella sufrió lo que significó los riesgos, las amenazas que rodearon la vida de Jesucristo desde muy temprana edad. Pero ¿sabe? Que hay otros protagonistas que a veces parece que casi están desapercibidos, pero usted no los puede sacar de la escena, porque si los saca la historia no es la misma. Quiero decirle que Dios no solamente ocupó la vida de María, sino que también ocupó la vida de un hombre que la propia Biblia lo describe como un hombre justo. Que la Biblia hable de una persona como justo, ¿sabe qué? Es algo grande. Quiere decir que es una persona temerosa de Dios. Es una persona temerosa de la ley de Dios. Ese hombre justo que relata este capítulo 1 de Mateo, en los versículos anteriores que vamos a compartir, se refiere a José. No encontramos tantos antecedentes de la vida de José, pero sí tenemos lo fundamental. Sabemos que antes de Jesús, hasta Jesús, hubo una ascendencia, ¿no es cierto?, que están descritas en grupos de 14 en las Sagradas Escrituras. 3 grupos de 14 hasta llegar a Jesús. Y José, ¿sabía usted que es parte del linaje de David? O sea, era un linaje real. No podemos borrar a José de la escena bíblica, porque no es lo mismo. Porque José desempeñó un papel importante, preponderante en el nacimiento, en el crecimiento de Jesús. ¿Sabe que cuando uno revisa la historia, la última vez que se sabe de José bíblicamente es cuando Jesús está en el templo a los 12 años? Lo más probable es que José haya muerto en ese trayecto de Jesús a los 12 años y la cruz. Porque recordemos, cuando Jesús está crucificado, Jesús le encomienda su madre terrenal, llamémosle así, María, a uno de sus mejores amigos, a uno de sus cercanos, a Juan. José ya no estaba. Los estudiosos bíblicos dicen que probablemente José había muerto. No podemos sacar a José de la historia. Y una de las primeras cosas que me gustaría destacar, que sabe que hay personajes en la Biblia que ni siquiera aparecen nombrados, pero desempeñaron un papel importante. La propia Biblia relata que en el ministerio de Jesús habían mujeres que le servían, lo dice en los primeros capítulos de Juan, y las menciona como a 3, pero después habla de otras que colaboraban a Jesús con recursos para que Jesús desarrollara su ministerio. Quiero decirles que aunque aunque nuestro entorno no nos reconozca, hay alguien que está viendo exactamente lo que usted y yo estamos haciendo, y para él nada pasa desapercibido. Si hay alguien que en esta mañana la propia Biblia nos lleva a reconocer, es a este hombre. A este hombre que fue el padre terrenal y el padre legal de Jesús. Cualquiera podría decir, qué bendición. Sí, amén. Qué tremenda bendición. Pero qué difícil. Qué difícil fue para José cuando él estaba enamorado, ¿no es cierto?, de María, y viene esta mujer, probablemente adolescente, en algún momento a decirle que está embarazada. Usted conoce más o menos la historia.
José no dijo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. No, José sabía que ese hijo del cual le estaba hablando María, su novia, no era de él. No lo recibió con alegría. Al contrario, José comenzó a estudiar la forma, las alternativas que él tenía, de forma de no dañar o dañar lo menos posible a María. Quiero decirle que José tenía dos alternativas. El matrimonio judío se hacía como en tres fases. La primera fase era que los padres de los novios se ponían de acuerdo en lo que iba a ser el matrimonio. La segunda fase era que ese noviazgo se hacía público. Ya en ese momento se desposaba a la novia. O sea, era ya como un matrimonio, entre comillas, lo que nosotros conocemos acá en Latinoamérica, que es el ponerse las argollas. O sea, esto ya se viene, ¿ah? Eso era. De hecho, tenía dos alternativas José. Usted lo puede después estudiar en su hogar, puede sumergirse en la Escritura y va a ver que es apasionante la historia. Tenía dos alternativas cuando María le da esta noticia. Cuando María le anuncia y le dice que el ángel se le apareció, el ángel Gabriel, que es un arcángel, son de los ángeles con mayor grado. Viene el arcángel y le dice que es una mujer favorecida. ¿Ah? José tenía dos alternativas. Una de las alternativas que él tenía secretamente era, y la menos dolorosa, era divorciarse ya de María. A todo esto le hablé de las dos fases, ¿no es cierto? Primera fase, en el matrimonio judío, que los padres de los novios, llamémoslo así, se ponían de acuerdo. Segunda fase, se hacía público ese compromiso, que ahí ya se desposaba a la novia. En esa fase estaban ellos. Y la tercera fase ya era el matrimonio y la vida juntos. El matrimonio propiamente tal y la vida juntos. Ellos estaban en esa segunda fase. Por eso que José sabía que ese hijo que estaba en el vientre de María no era de él. Entonces imagínese cuando recibe la noticia, un bombazo. Estoy embarazada. ¡Wow! La vio complicada, ¿no es cierto? José tenía dos alternativas, se lo dije. La primera alternativa era secretamente hacer el divorcio, que era la opción menos dolorosa. La segunda alternativa, y según la ley de Moisés, según lo que relata el libro de Deuteronomio, era que María tenía que ser apedreada y muerta. ¿Era fácil el panorama? No, ¿no es cierto que no? Era complicado, era difícil. Entonces se le aparece a José ahora el Señor, el ángel del Señor, para decirle de qué se trataba esto, para que José se sintonizara, para que José fuera parte también de este plan. Entonces quiero decirle que María no solamente fue una mujer elegida a ella, sino que esta historia necesitó de un José para que fuera una realidad. Mire lo que dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Mire cómo identificaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no es este Jesús, el hijo de José? ¿Era importante José en esta historia? Amén. Amén. Era importante. Sin él esta historia no era la misma. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. A Jesús se le identificó como hijo de José. Por eso que también a Jesús se le reconocía como hijo de David. José era parte del linaje. Ahora, esta historia tuvo un principio.
Y ahí nos vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 24. Dice la Escritura: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. El Señor trató con la vida de María, pero también trató con la vida de José. A José se le identifica como el padre terrenal, el padre legal, el que, ¿sabe?, fue el padrastro, llamémoslo así, de Jesús. ¿Sabe? José, aunque la Biblia no nos da tantos detalles como nos gustaría quizás introducirnos, saber cómo fue esa infancia de Jesús, pero sabemos, cuando la Biblia dice que fue un hombre justo, José enseñó, educó a Jesús como si fuera su propio hijo. Con los antecedentes que nos da las Sagradas Escrituras, podemos decir que José es un ejemplo de padre. Es un ejemplo de padre. ¿Y sabe cuántas veces nosotros hemos escuchado de labios especialmente de los padres cuando dicen: es que a nadie se le enseña a ser padre? A mí no me enseñaron a ser padre. No vemos que José haya dicho eso. José, cuando el Señor le habla en esta visión, José obedece a Dios. José toma la responsabilidad. José se transforma. Mire qué tremenda responsabilidad, en el protector, llamémosle así, de Jesucristo. Con los riesgos que existen, incluso la amenaza de muerte, José toma a su mujer, toma a Jesús y se van a Egipto. José es un ejemplo de padre. Y sabe, hay tantos modelos, tantos ejemplos de hombres, no solamente en la escena bíblica, sino que en la escena diaria, que son verdaderos ejemplos de padres. Porque a veces pareciera que hoy día en la sociedad en la que vivimos siempre hay una predisposición a reconocer lo negativo, a reconocer las ausencias, las carencias. Pero yo he visto hombres, ¿sabe?, que han sido padre y madre, que por la ausencia de la madre, por distintas razones, han tenido que desarrollar esas dos labores: ser padre y ser madre. Seguramente no es fácil. Seguramente, ¿sabe?, es una gran tarea. Pero hay hombres que han ejercido esas dos labores. No solamente las mujeres, que hay tantas mujeres que han tenido que ser padre y madre a la vez. También hay hombres que son padre y madre. Y ¿sabe?, reconocemos esa labor de tantos hombres que han tenido que, con sus fuerzas, que a veces con mucha ignorancia, a veces sin tener estudios ni básicos ni superiores, tratar de formar, de educar a sus hijos. ¿Sabe? Llama la atención, según lo que un día se comentaba, se decía, que hay hombres que están privados de libertad, presos, y muchos de esos hombres, a veces sus palabras son: si yo hubiese tenido un padre que me enseñara, si yo hubiese tenido un padre que me aplicara disciplina, yo no estaría acá. Y probablemente hay gente que está presa, que nos está escuchando, y que dicen: si yo hubiese tenido a papá en casa, si él me hubiese puesto los puntos sobre la I. Acuérdense que la Biblia dice que ninguna disciplina en el primer momento se recibe con alegría, con gozo, ¿no es cierto? Eso dice la Escritura. Pero el padre corrige, disciplina a sus hijos. Y sabe que es cierto que el mundo no enseña a ser padre. Pero José era un hombre justo. José aprendió el modelo de padre de las Sagradas Escrituras.
Ahí José aprendió cómo era que había que ser un padre y más encima de un hijo, entre comillas, adoptivo. Por lo tanto, hoy día, ¿sabe qué? José representa un ejemplo a seguir, un modelo a seguir de un padre temeroso a Dios, de un padre que obedeció a Dios, de un padre que se la jugó, de un padre que le enseñó a Jesucristo el oficio de la carpintería. ¿Ve que a Jesús se le identificaba como el carpintero? Hijo del carpintero, él lo aprendió. Pero ¿cuántas conversaciones habrán tenido? José fue el que escuchó las primeras palabras de Jesús. Porque Jesús como hombre tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar. Jesús no nació caminando, no salió del vientre de su madre caminando, tuvo que aprender, tuvo que ser totalmente dependiente. En ese primer tiempo de vida escucharon sus primeras palabras y no me cabe duda que José amaba a su hijo Jesús. ¿Sabe? José representa un modelo. Qué bendición poder revisar la vida de este varón justo, que es un verdadero ejemplo de padre, un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo de temor a Dios, sin duda un ejemplo a seguir. En el próximo programa escucharemos la segunda parte de este mensaje, Jesús, María y José. Espero que no falten al próximo encuentro. Dios les bendice. Al Rey de los siglos, al Dios de mi paz, por siempre contigo yo quiero estar. A donde tú vayas yo quiero andar. No importa el tiempo ni el lugar. Tú eres más grande que mi voluntad. Tú eres más fuerte que todo mi amar. Sí, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor. Por ti yo sé que existo. Sin ti no vivo, sin ti no estoy. Al Rey de los siglos, al Dios de mi paz, por siempre contigo yo quiero estar. Tú eres más grande que mi voluntad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.